Bueno chicos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy pues vamos a ver los ejemplos sobre los cálculos de esfuerzos de corte en el suelo. Vamos a ver unos pocos ejemplos que nos van a dar precisamente o nos van a completar la información que ayer veíamos. Recordando que existen varios tipos de pruebas. Existen pruebas de corte in situ, que son las de campo, y las de laboratorio, que van a ser de compresión simple, de corte directo y triaxial. Entonces vamos a trabajar con un par de ejemplos de tipo directo. Entonces, ahí está. Bueno, el primer ejemplo, como nos podemos dar cuenta, dice que en un aparato de corte directo se obtuvieron los siguientes resultados y en base a esos resultados vamos a determinar el valor de cohesión y el ángulo de fricción. ¿Qué valores tenemos? Tenemos que hicimos 3 pruebas. En un primer video vimos que este problema se pueden hacer no solo 2 pruebas, sino se pueden hacer una infinidad de pruebas, y en estas pruebas se hicieron 2 esfuerzos, el normal y el de corte. El normal, teniendo como medidas kilogramos por metro cuadrado, nos dieron 1.5, 2.6 y 3.6 y un esfuerzo de corte de 1.55, 1.95 y 2.30. Una de las maneras de cómo responder es graficando. Uno puede graficar este resultado teniendo en cuenta que el esfuerzo normal corresponde al eje X y el esfuerzo de corte correspondiente al eje Y. Es decir, podemos graficar. Aquí tenemos ya la gráfica de los 3 puntos. Podemos darnos cuenta que dice 1.5 con 1.55. El primer punto, el segundo punto, 2.6 con 1.95 y el tercer punto con 3.6 en X y 2.30 en Y. Entonces, teniendo en cuenta ya los puntos, tanto en eje X como en el eje Y, lo que se puede hacer, ya teniendo los puntos, es inferir, hacer una extrapolación. Se llama interpolación cuando se hace entre los puntos dados y extrapolación cuando se hace fuera de ellos. Hacemos una extrapolación hacia el eje, es decir, que marcamos la línea llegando hasta el eje de cruzándolo con el eje de las Y la distancia que existe del eje de las X, la distancia que exista desde el eje de las X, es decir, desde acá hacia arriba, va a ser la cohesión, hasta este punto de intersección va a ser la cohesión, y el ángulo que tenga esta recta, la pendiente que tenga esta recta, pues no va a ser más que el valor de cohesión. Este ángulo que tengamos en la recta va a ser el ángulo de fricción, y ya ese es lo que nos pide. Lo podemos hacer de manera gráfica, y aquí nos podemos dar cuenta que el valor de cohesión se acerca a 1 por la gráfica que tenemos, y el ángulo de fricción podríamos agarrar un transportador y medirlo. Sin embargo, pues de manera normal, no es necesariamente obligatorio hacerlo de esta manera, también se puede hacer de una manera más analítica, que es la que vamos a ver el día de hoy. Bueno, la solución, en este caso, al tener 3 elementos, lo vamos a hacer por algo que se llama la ecuación de la reducción de Lagrange. En esta reducción de Lagrange es cuando tenemos nosotros pares ordenados, 3 pares ordenados. Podemos darnos cuenta de que el esfuerzo normal está dado por la letra sigma que tenemos acá y el corte con la letra tau. Entonces, aquí claramente dice sigma 1, sigma 2 o sigma 3. Sigma, creo que este color no me ayuda mucho. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Y aquí tendría tau 1, tau 2 y tau 3, que uno es esfuerzo normal y otro esfuerzo de corte. Bueno, vamos a ir sustituyendo estos datos. Primero, antes que todo, voy a copiar los datos que tengo, 1.5 y 1.55. Voy a ponerlos por acá para que nos podamos guiar fácilmente. Disculpe. 1.5, 1.55. El siguiente dato es 2.6 con 1.5, 2.6 con 1.95 y el tercer par de datos 3.6 con 2.3. 3.6 con 2.3. Ahí está. Teniendo en cuenta ya los datos
que estamos preestableciendo acá, ahora sí nosotros ya podemos empezar con nuestra reducción de datos. Si se dan cuenta, cada parte se compone de 3 paréntesis y que nos va indicando exactamente qué datos vamos a ir colocando. Voy a empezar con el primero. Aquí tengan en cuenta, chicos, que sí es importante seguir como están los signos. Dice menos el esfuerzo 2, que sería 2.6, entre el esfuerzo 1, que es 1.5, menos 2.6, multiplicado por menos el esfuerzo 3, que es 3.6, entre 1.5 menos 3.6. Y todo esto multiplicado por el esfuerzo de corte 1, que es con la letra tau, 1.55. Aquí estoy sustituyendo ya el primer paquete. Vamos con el segundo paquete para sustituir. Si por ahí alguien tiene alguna duda, me dice. Voy a ir sustituyendo menos 1.5 entre 2.6 menos 1.5, que multiplica a 3.6 negativos menos 2.6 menos 3.6 por el segundo esfuerzo de corte, que es 1.95, más vamos con el tercer paquete de resultados, menos 1.5 entre 3.6 menos 1.5, aquí es 3.6, por menos 2.6 entre 3.6 menos 2.6. Y todo por el esfuerzo de corte número 3, que sería 2.30. Bueno, entonces ya que tenemos este valor de ecuación, les pediría por favor, si me pueden apoyar, que me vayan apoyando, pues pueden ser personas diferentes, que me vayan apoyando con cada uno de los 3 paquetes al resolver. Ahí sí les pido por favor su apoyo. Cuando tengan por favor un paquete, si me pueden apoyar cuánto les dé el resultado. ¿Cómo van, chicos? ¿Alguien que ya tenga el primer resultado? El primero me da 6.28. Excelente. El primero da 6.28. ¿Algún decimal más? 0. 0, ok. 6.280. Más, estoy poniendo más porque es el signo que tengo ahí, aunque puede dar que sea menos. Ok. Ahí sí me pueden apoyar con el siguiente, por favor. Me dio menos 9.57. Menos 9.572. Perfecto, entonces voy a cambiar mi signo. Menos 9.572, correcto. Y vamos con el último. Voy a omitir el signo porque todavía no sé cómo sea el resultado, pero si me pueden apoyar, ¿cuánto les quedaría? A mí me dio 14.64. 14.64. No sé si alguien más ya tenga el resultado. A mí me dio 4.27. Yo siento que va a dar más o menos eso porque tengamos en cuenta que ya nuestra gráfica nos dijo que más o menos nos va a dar como 1. Ahí les pido por favor si puede alguien más verificar. Sería la multiplicación de 9.572 por 1.55, ¿no? No, sería esto. Esta operación me refiero.
Es que ya hicieron este primer, lo voy a marcar, esta primera operación lo voy a dar con un marcador. Esta operación fue 6.280. La segunda, que fue esta, fue 9.572 negativo. Y la última, que es esta, creo que ya por ahí me habían dado un resultado. Que era, ¿cuánto? 4. 271. 271, ok, ahí está. Entonces, ya que tenemos todos los valores, ya tenemos los 3 valores, ahora sí, le hacemos la suma o la reducción ahí que nos piden. Y si no me falla a mí la calculadora, me queda 0.979. Sí, así queda. Ok, como nos podemos dar cuenta, este valor de cohesión es de valor de cohesión 9.979, es muy cercano al valor que nos habían dicho acá. Aquí la cohesión, según nuestra gráfica, ¿cuánto era? 1. ¿Por qué? Porque prácticamente nos podemos dar cuenta que está en esta línea. Entonces, tanto el método gráfico, que es este método que es graficar, si directamente los puntos y después colocar una línea que llegue hasta acá, nos permite encontrar el dato de cohesión, cómo hacerlo de manera analítica. Cualquiera de los dos sistemas nos los permite encontrar uno con más exactitud, que es este, 0.979, y uno con un poquito más de error. Bueno, vamos ahora con el ángulo de fricción. El ángulo de fricción no es más que un bilángulo aplicando una simple fórmula de trigonométrica, arco tangente del esfuerzo de corte 1 menos la cohesión entre el esfuerzo normal 1. Vamos con los datos. ¿Cómo quedaría? Arco tangente del esfuerzo de corte 1. El esfuerzo de corte 1, según esta tabulación, vale 1.55 menos la cohesión 0.979. Recuerden, primero vamos a hacer la resta y después vamos a hacer la división entre el esfuerzo normal 1, es decir, entre 1.5. Igual. Primero hacemos la resta, después la división y por último sacamos el arcotangente. Para los que tengan dudas de cómo encontrar el arcotangente, en sus calculadoras existe una tecla que dice Shift-Tan, y dice tangente a la -1. Hay otras que dicen segunda función tangente y les va a aparecer una add. Al poner Shift Tan o segunda función tangente o inverso tangente, les da como resultado como tangente a la -1 o como arco tangente a tan. Cualquiera de esas dos les puede dar. Y les debe dar un resultado de 20.84 grados. Si recordamos todavía el día de ayer, uno de los videos decía que cuando el ángulo sea menor a 10 se considera como que el ángulo de fricción es nulo, ¿sí? Y cuando sea mayor a 10 sí se tiene que tomar en cuenta. En este caso es mayor a 10 porque nos dio 20.84. Viene una pregunta, ¿qué conviene más, hacerlo de manera gráfica o de manera analítica? Pues recordemos que ese método es analítico y el método anterior pues fue gráfico. Pero vamos a ver qué pasaría con el ángulo de fricción. Si yo el ángulo de fricción, que el ángulo de fricción yo lo puedo medir, yo puedo agarrar aquí un transportador y lo puedo medir. Directamente puedo medir este ángulo o puedo calcularlo. Pero lo voy a calcular con el valor que yo
vi visualmente en mi gráfica. Ángulo de fricción va a ser igual al arco tangente de 1.55. Según mi gráfica, la ecuación es 1 entre 1.5. Si se dan cuenta, estoy sacando el dato de ecuación que yo observé en la página anterior y con los datos que sí tengo en la tabla. Entonces hago la operación 1.55 menos 1 me da 0.55 entre 1.5 y arco tangente de la función. Y me queda un ángulo de 20.13 grados. En ese sistema no nos importa tanto los decimales, lo que tenemos en cuenta son los números enteros. Entonces podemos decir que cualquiera de los dos métodos que ocupemos, sea de manera analítica o sea de manera gráfica, nos van a dar resultados similares. Ahí está. No sé si tengan alguna duda o pregunta de este primer ejemplo. Ahí está ya. Chicos, no sé Ya. si logran ver mi pantalla con la calculadora. Sí, ya. ¿Sí? ¿Sí logran verlo? Ok, entonces pues voy a ir colocándolo en la calculadora. Consejo, paréntesis. El paréntesis les va a sacar de muchos problemas. ¿Cuántos paréntesis? Si tiene una calculadora normal, yo recomiendo. Empiezo con 2 y empiezo con, como dice, menos 2.6 menos 2. Permítanme, déjenme acomodar un poquito mi... Ahí está. Menos 2.6, cerramos paréntesis, entre, abro paréntesis, 1.5 menos 2.6, cerramos paréntesis, cierro. Ya hice el primer paréntesis. Hago el segundo. No tengo que ponerle un signo de por porque dos paréntesis juntos, a uno abierto y uno cerrado o cerrado y abierto, significan un producto. Otra vez vuelvo a empezar. Menos 3.6, cerramos, entre, abro, 1.5 menos 3.6, cerramos, otra vez cerramos y vuelvo a abrir 1.55, cerramos. Y ahí tengo yo, si se dan cuenta voy a regresar un poquito para que lo puedan observar de mejor manera cómo fui codificando cada uno de los paréntesis. 2.6 entre paréntesis, entre 1.5 menos 2.6 también entre paréntesis. Cerramos ese paquete, voy con el segundo, de la misma manera. Aquí se me olvidó otro paréntesis, solo abrí uno, aunque va a funcionar, pero le voy a agregar el otro porque no me digan que no lo hice igual. Ahí está. Y vamos con el otro, hacemos la multiplicación por 1.55, igual. ¿Y cuánto da? 6.280. Ahí está, chicos. No sé si lo logras ver, Elmar. Ah, ya. ¿Sí? Sí, ya, es que yo solo estaba haciendo solo el primer paréntesis de menos 2.6, 1.5 y 2.6, solo hasta ahí. No, por eso lo puse en amarillo. Todo lo de amarillo da 6.280. Todo lo del segundo Ok. color, menos 9.572. Y el último color en naranja, los tres paréntesis, 4.271. Ah, ok, ya. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta? Chicos, ¿no hay ninguna duda? Bueno, vamos con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 se trata de una muestra cilíndrica de diámetro 6 centímetros, la cual es sometida
a una prueba de compresión axial sin confinar, es decir, como la que vimos en uno de los videos donde se comprime el elemento. Sin confinar es porque no tiene nada en las paredes, resultando como una carga de ruptura P con un valor de 260 kilogramos, es decir, se va aplicando una carga, va subiendo de 1 kilogramo, 2, 3, 4, hasta que llega a los 260 kilogramos y es cuando se muestra la fractura, es decir, se rompe el cilindro. La altura final de la muestra antes de la falla era así, la altura al principio, antes de la falla era de 8 centímetros y vamos a ver que la altura fue completamente diferente. Y nos piden determinar el esfuerzo de ruptura y la cohesión, el esfuerzo de ruptura y la cohesión con estos datos. Pues vamos a ir identificando qué pasó. Al principio yo tenía una muestra, que es esta, tiene 6 centímetros de diámetro y una altura de 8 centímetros. Esa era la muestra original, ya compactada y sin vacíos como nos mostraron en el video. Se le aplicó una carga progresivamente hasta llegar a los 260, que fue cuando ya tuvo una ruptura, y nos dimos cuenta que se deformó, es decir, se hizo más pequeño en 0.4, se hizo más pequeño en 0.4 centímetros. Es decir, de 8 pasó a 7.6, por eso se redujo. Tenía 8 y pasó a 7.6. Y en el diámetro se hizo más grande, era de 6 centímetros de diámetro y se hizo más grande. ¿Qué tanto más grande? Pues no sabemos. Esa es parte de la prueba. Pues bueno, con esos datos vamos a ir haciendo los cálculos. Yo aquí ya les puse en forma de pasos para poder calcular todos los datos que podemos requerir o podemos requerir en base a estos datos. Primer paso, vamos a encontrar primero el área inicial de la muestra. Vamos a encontrar el área inicial de la muestra. Aparece la fórmula de una circunferencia debido a que es un elemento cilíndrico y dice pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi por el diámetro que vale 6 centímetros al cuadrado y sobre 4. Entonces, ¿alguien me puede apoyar, por favor, cuánto les da el área inicial? En las 18 calculadoras 200. iniciales. ¿Cuánto? Bueno, me dio 28.27. 28.27. 4. Ok, tenemos un área de 28.274 centímetros cuadrados. Perfecto, ya tenemos el área. Ahora vamos con la deformación. La deformación, como lo podemos ver, es longitud inicial menos longitud final. Longitud inicial, la altura al principio era 8 centímetros. La altura final únicamente fueron 7.6. Hacemos la resta y como ya lo vimos nosotros en el anterior caso, hacemos la resta de 7.6 menos, de 8 menos 7.6, 0.4 centímetros. Esta es la deformación de la muestra. Pero vamos a ver cuánto fue la deformación unitaria, es decir, cuánto fue la relación de deformación. Esta deformación unitaria denota la relación. Y si quiero, también yo puedo multiplicarla por 100 y se compone y se vuelve lo que sería el porcentaje de deformación. Pero vamos a hacer, es el valor que se deformó, 0.4 centímetros, entre la longitud inicial, que fue 8 centímetros. ¿Cuánto les daría el esfuerzo unitario? 0.4 entre 8, ¿cuánto les da? 0.05. 0.05, ¿así? 5. Centímetros entre centímetros se elimina. Podemos decir que la deformación, si yo este valor lo multiplico por 100, sería 5% de deformación. Nuestra muestra se deforma al aplicar esa carga apenas un 5% de deformación unitaria. Vamos con el paso número 4, el área final de la muestra.
Para conocer el área final de la muestra, requiero, como podemos darnos cuenta, el área inicial y la deformación unitaria. Área inicial. El área inicial nos dijeron que era 28.274 centímetros cuadrados menos 1 menos la deformación, menos 0.05. Lo tengo que poner de manera decimal y no de porcentaje. Debo de ocuparlo de manera decimal, es decir, con este valor. Primero, hagan la al hacer la división, coloquen paréntesis para la parte de abajo para que les dé bien. 29.76. 29.76. Otro decimal más, Elmar, por favor. 2. 2 centímetros cuadrados. Bueno, como nos podemos dar cuenta, al principio nosotros teníamos un área de 28.274 centímetros cuadrados. Este era el área de este cilindro. Debido a la presión, el área se volvió más grande, como lo podemos ver, y el área ahora es de 29.762 centímetros cuadrados. ¿Por qué se hizo más grande? La pérdida de altura se compensa con el área. La pérdida de altura se compensa con el área del elemento. Recuerden que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Perdimos altura, ganamos área. No sé, chicos, si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta. No, hasta el momento creo que no. Ok. Vamos con los siguientes dos pasos. Primero nos pide el esfuerzo de ruptura, es decir, a qué momento vamos a ver el esfuerzo de ruptura. La carga, 260 kilogramos y el área final, 29.762 centímetros cuadrados. Vamos a ver el esfuerzo de ruptura. ¿Cuánto les queda? 8.735. 8.735 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Es decir, que si yo tuviera una muestra de 1 centímetro cuadrado, si yo tuviera una muestra de 1 centímetro cuadrado de área, se requerirían por lo menos 8.735 kilogramos de carga para que este elemento se pudiera romper. Si yo lo vuelvo kilogramos por metro cuadrado, únicamente multiplico por 10,000. Multiplico por 10,000 para que se vuelvan metros cuadrados y divido entre 1000. Y nos diría que este suelo tendría un esfuerzo de ruptura de 87.35 toneladas por cada metro cuadrado. Ese sería el esfuerzo de ruptura de este suelo. 87.35 toneladas por cada metro cuadrado. Voy con la siguiente y última operación. Ya teniendo el esfuerzo de ruptura, según lo que también nos explicaban en el video y que habíamos visto precisamente en la clase pasada, una forma de saber cuál es la cohesión la podemos obtener como sacando que sería la mitad del esfuerzo de ruptura. La mitad del esfuerzo de ruptura es la cohesión. Entonces, 0.5 de 8.735 kilogramos por centímetro cuadrado, multiplicamos y nos daría apenas 4.367,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Y ese sería el nivel de cohesión de nuestro suelo. Si se acuerdan, en el problema anterior habíamos tenido una cohesión de 1. Si lo multiplicamos por 2, tenemos un esfuerzo de ruptura de 2. Podemos decir claramente que en el problema anterior, teniendo aquí la cohesión,
El esfuerzo de ruptura es igual a 2 veces la cohesión, 2 por 0.979. Tendríamos un esfuerzo de ruptura de 1.958. Esfuerzo de ruptura. Ahí está. Esto está dado en kilogramos por metro cuadrado. Ahí está. No sé, chicos, si tengan alguna pregunta o alguna duda. En esfuerzo de ruptura, una pregunta, ¿por qué lo multiplicó por 10,000? Lo ¿Solo para la multipliqué conversión por de 10,000, tonelaje? por 10,000 y lo dividí entre 1000. Un metro cuadrado tiene 10,000 centímetros cuadrados y una tonelada tiene 1000 kilogramos. Multiplico por 10,000 y divido entre 1000. Ah, ok. Y paso de kilogramos por centímetros cuadrados Ok. a toneladas por metro cuadrado. Gracias. Si se dan cuenta, es como si yo hubiera multiplicado nada más por 10. Si ustedes multiplican por 10, el kilogramo por centímetro cuadrado se convierte en tonelada por metro cuadrado. No sé si tengan alguna duda en este ejemplo número 2. Chicos, ¿alguna duda? ¿No? Ok. Vamos con el siguiente ejemplo. Cindy, no sé si nos puedes apoyar leyendo el ejemplo número 3. El tamaño de una muestra de harina es de 6 por 6 por 6 centímetros. Se somete a una prueba de corte directo sin confinamiento. La arena tiene una densidad de 2.65. Durante la prueba se aplica un esfuerzo normal de 160 kilogramos sobre centímetros cuadrados. La falla ocurre bajo un esfuerzo cortante de 125 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Cuál fue el peso de la muestra de arena? Gracias. Bueno, tenemos, gracias, repito, tenemos una muestra de 6 por 6 por 6, tenemos la densidad y nos dicen cuáles son tanto la prueba de esfuerzo normal que dio 60 como el esfuerzo cortante que dio 125. Y en base a esos 4 datos, pues vamos a entender cuál va a ser el peso de la muestra. No hay que olvidar que la densidad relativa de la arena siempre va a ser 2.65. Bueno, entonces teniendo esos datos, pues vamos a ir contestando. Primero, pues vamos a empezar con el elemento del volumen. Vamos a calcular el volumen. Tenemos un cubo de 6 centímetros de ancho, 6 centímetros de largo y 6 centímetros de altura, como lo muestra la imagen y como está redactado en el ejemplo. Entonces, 6 centímetros por 6 centímetros por 6 centímetros. ¿Alguien le puede dar, jóvenes, cuánto les da la operación? 216 centímetros. ¿Cuánto? 216. 216 centímetros. Centímetros cúbicos. Ok, ya tenemos ahí el primer valor. Vamos ahora con la fricción. La fricción se va a definir como el esfuerzo de corte entre el esfuerzo normal. El esfuerzo de corte nos dice que es 125 y el normal 160. Esfuerzo de corte, 125 kilogramos, está en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Por centímetro cuadrado entre 160 kilogramos por centímetro cuadrado. Las unidades se eliminan, eso permite poder sacar el valor de la tangente del ángulo. ¿Me pueden dar, jóvenes, cuánto les da la tangente? 781. No puede ser eso. Denme, por favor, nada más. 0.781. Gracias, solo es la división. 81. 81, ok. Ahora sí, si yo quiero saber cuál es el ángulo de fricción,
Debo de sacar, ahora sí, arco tangente de 0.781. Y ahí sí nos va a dar el ángulo. Arco tangente de 0.781. ¿Cuánto dio el mar? 37.98. 37.98 grados. Ahora sí. Pero aquí lo que requería nada más era la relación entre el corte y el esfuerzo normal. Eso nos permite conocer la relación de vacíos. La relación de vacíos se define como 0.65 entre el valor anterior, entre la relación de fricción que tenemos. La relación de vacíos es precisamente la división entre 0.65 y la relación de fricción. 0.65 entre 0.781. ¿Y cuánto nos quedaría? ¿Cuánto sería la relación de vacíos? 0.832. 0.832. Lo que podemos definir que tenemos un 83.2 de porcentaje de vacíos. Recuerden que vacíos no es más que la suma, de los vacíos que puede tener en una cantidad de material, de agua y de aire. Bueno, gas y líquido. Vamos con la porosidad, vamos a ver qué nivel de porosidad tenemos. Si tuviéramos la humedad, podríamos sacar mucho más datos, pero aquí no nos los piden. Porosidad es precisamente la relación de vacíos, 0.832 entre 1 más 0.832. ¿Y cuánto nos daría, jóvenes? ¿Cuánto sería la porosidad del elemento? 0.457. 0.457. No me da así. No sé si lo pueden checar. Punto 0.454. Gracias. 4.454 o lo que sería igual a 45.4% de porosidad. Ahí está. Bueno, una vez teniendo eso, podemos sacar el volumen de vacíos. El volumen de vacíos es el valor 4.454, que fue la porosidad, multiplicado por el volumen. ¿Cuánto volumen tenemos? 216 centímetros cúbicos. A la muestra le estamos quitando los vacíos que tiene. Y nos quedaría que los vacíos representan 98.064 centímetros cúbicos. Recuerden que dentro de este material teníamos tres fases. Tenemos la parte líquida, la parte gaseosa y la parte sólida. Estos dos representan 98.604 centímetros cúbicos. La suma de estos tres sabemos que representan 216 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuánto representa la parte sólida del material? Pues la parte sólida pues sería una resta. 216 centímetros cúbicos menos 98.064. Restamos el volumen normal menos el volumen de vacíos y tendríamos que el 117. ¿Cuánto está el mar? 117.936 centímetros cúbicos. Ahí está. Por último, la pregunta era ¿cuánta masa teníamos? ¿Cuánto pesaba el elemento? Si bien nosotros podemos pesarlo, pero lo estaremos pesando con el agua que tiene y con con el agua que tiene sobre todo y con el aire. Aunque el aire pues realmente es muy poco, es relativamente poco, podemos tomarlo como cero, pero el agua sí pesa. Entonces, vamos a ver cuánto tenemos de masa. La masa, pues es el volumen del material por la densidad, 117.936 centímetros cúbicos multiplicados por 2.65 gramos por centímetro cúbico. Estos gramos y centímetro cúbico se eliminan y nada más nos van a quedar gramos. No sé, chicos, si me pueden apoyar. ¿Cuánto daría? 312.534. 312. 5.304.
312. 5,304, gracias, gramos. Ok. Tenemos los datos acá. Les puedo hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto pesó al principio la muestra? El peso de la muestra, ya sabemos que fue 312.534, pero ese es el peso de la muestra sólida, es decir, sin gas y sin agua. El peso de la muestra sólida, así, el peso de la muestra de arena, lo que pesó la muestra de arena pesó 312.5304. Pero ¿cuánto pesaría con agua y con gas? ¿Alguien que me pudiera decir qué operación podría realizar teniendo estos resultados aquí a simple vista? ¿Una suma? ¿Mande? Una suma de los 312.5304 más la parte gaseosa, la parte líquida. Sí, pero ¿qué número es de los que tengo en la pantalla? Sería volumen de vacíos. El volumen de vacíos. Recordemos que el volumen de vacíos lo podemos tomar como el volumen de la parte líquida. El volumen de la parte líquida, teniendo en cuenta que el volumen del gas se puede considerar como cero. Entonces, la masa total de la muestra sería 312.5304 gramos más 98.064 gramos. Recordemos que en el agua 1 centímetro cúbico es igual a 1 gramo. Por eso puedo cambiar las unidades. Lo sumamos. Ya y tendríamos 410. Punto. 5.944 gramos. Ahí está. Y esto sería el peso de la muestra total. El de arriba fue el peso de la muestra sólida, el de abajo el peso de la muestra total. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿Sí? Mande. La respuesta final es 4.410.5904. No, la respuesta final era 312.530, porque nos pedían el peso de la muestra sólida. Pero ya nosotros... La masa total. Nosotros sacamos la masa total como un elemento extra, pero no porque nos los estuvieran pidiendo. Sí. Es que lo escribiste mal, pusiste 4, es 0. 5.904. $5,000. ¿En la de arriba? No, sí La da. de masa total. Ah, sí. No. No, sí da 5,304. Sí. Ok.